Con botiquín y sin él, con y sin cantimplora, nosotros seguimos esguilando los picos del Picu. ¡Qué emoción y qué ganas! ¿Preparados? A por el Picu. 11.450 euros, botiquín, cantimplora... Y ganas. Y ganas. Muchas ganas. Pues las ganas igual son el 25% de las respuestas acertadas. Más botiquín, más no sé qué. Bueno, por ahí. Bueno. ¿Quién va a ser portavoz? Yo, ¿no, Pablo? Habéis cambiado la fórmula, definitivamente. Sí, sí. Qué bien. Venga, pues Pepi, portavoz, y ya sabéis cómo funciona. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por ti y donde se encuentra Navelgas y Naraval. Tineo. Tineo. Muy bien. Si xurde tien mordiu de la perra en las piernas, ¿qué tien? Mordiu de la... Mordido de la perra. ¿Qué tiene? Que tiene angüeñes, heridas. ¿Cómo se llama cuando haces mucho ejercicio? Agujetes. ¿Agujetes? ¿Qué es eso? No sé si será... Bueno, que tiene agujetes. Muy bien. ¿Qué son el trasgu y la xana? Dos seres mitológicos, mitológicos. ¿no? Dos seres mitológicos. Muy bien. Puede ser consistorial real de locos y se puede tirar por la ventana o empezar por el tejado. casa. Casa. Muy bien. ¿Qué edificaciones, algunas en funcionamiento, puedes ver en el Museo de Mazonovo de Taramundi? Los molinos. Los molinos. O los... ¿El mazo? O edificación o molinos o... Edificación, algunas en funcionamiento. ¿Cuál está funcionando? Funciona el mazo y funciona la fragua. La fragua. El mazo y la fragua. No. No. ¿Qué periodista deportivo fue nombrado Gijones del Año en 2024? María García es... ¿Digo? Sí. Sí. José María García. No. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué metal es líquido a temperatura ambiente? El mercurio, El mercurio, ¿no? Sí, el mercurio. Muy bien. ¿De qué material está elaborado el díptico de la Pasión que se encuentra en el Museo de la Iglesia de la Catedral de Oviedo? Era de De madera. madera. Pan de oro recubierto. De madera. Madera. De madera. No. No. ¿En qué ciudad está enterrado el profeta Mahoma? En la Meca. Por eso peregrinan todos ahí. ¿En la Meca o Medina? No, en la Meca. ¿En la Meca? En la Meca. En la Meca. No. Vaya. ¿Qué escritora asturiana acaba de sacar su último libro, Lo que oculta la tierra? Escritora. Ángeles Caso. Sí. Y la que, Bueno, la puedo primer- decirla, lo pensamos, pero Vale. no va a ser. Ángeles Caso. No. No, no es. Se termina la primera ronda de preguntas, quedan 5 preguntinas para la segunda y ahora, de momento, tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Y no es la Meca, es Medina. Vale, pues Vale. Esa Medina. Y el otro serán los molinos. La edificación es algún funcionamiento. en y el no- mazo, en Mazonovo, en Taramundi. Bueno, que no estéis sois. Eso, es Mazonovo, en Taramundi. Y en Taramundi lo que hay es el mazo. ¿Pero qué hay? La fragua, el mazo. Dijimos a la fragua y el no molino. es. Tiene que ser molino. Bueno, molino. Vamos a decir molino, pero no se nos ocurre Deportista, otra cosa. se me viene a la cabeza Manfredo Álvarez Bueno, o Eloy Olaya, que fue futbolista. como y- tenemos ahí botiquín, vale. Sí, como si no es uno de esos, no me sale Ya, más. porque a mí se me ocurría Lobato. Pero bueno, el que da lo de... ¿Sabes quién te Sí. ¿Y escritora? Escritora no me sale ahora. Mira que... No te sale, ¿eh? No, ¿Y el material, si no es madera, qué será? ¿Piedra? piedra, mármol, díptico, mármol, madera, tela. En No sé. plan... 3, 2, 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos a por esta segunda ronda, 51 segundos. Tenéis botiquín, tenéis cantimplora. La cantimplora os permite dar otra respuesta para cuando tengáis un fallo y suma 20 segundos más. Podéis usar botiquín y cantimplora en la misma pregunta. Vale. Ujú. Y vuestro tiempo empieza ya. Bueno, la ciudad de Mahoma... La Medina, Medina, sí. Medina. Muy bien. Vale, vamos a Taramundi. Vale, ¿y qué decimos? Molinos. Molinos. Muy bien. Vale, periodista deportivo, decimos Manfredo. ¿Manfredo? Venga. Manfredo. No, usad la cantimplora. El cantimplora, Eloy Olaya o el que dices tú. Yo decía José Antonio Lobato, pero bueno, no lo sé. No me suena Eloy Olaya, ¿eh? Venga, di No. el tuyo, ¿qué decías? Sí, Mm. José Antonio Lobato. ¡No! Juanma Castaño. Ay. Ja, mira tú. Mm. Bueno, nada.
Tenía sentido, ¿no? Sí, Una vez tenía dicho sentido. Juanma Castaño. Tenía sentido. ¿De qué material está elaborado el díptico de la Pasión que se encuentra en el Museo de la Iglesia de la Catedral de Oviedo? De marfil. Ostras, no, esa no lo vi. Y la escritora asturiana que acaba de sacar su último libro, Lo que oculta la tierra, es Leticia Sierra, a la que queremos mucho. Es gran seguidora del Picu y nosotros seguidores de sus libros. Leticia, te mandamos un beso. En juego, 11.600 euros. De ayuda, el botiquín. ¿Ganas? Muchísimas. 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 ¿Sabes para qué nos caemos? ¿Para qué? Para aprender a levantarnos. Nos vamos a caer muchas veces, pero nos vamos a levantar y seguir. Qué bonito esto, Claro. ¿no? Claro que sí. Nos caemos para ¿Esa aprender Lina? a levantarnos. ¿Cómo se nota que esta semana lo del amor? Debe ser eso. Porque todas estas frases que están saliendo a Pablo, no sé, que se prepare Berta. Si tienes algo que contarnos, No, al nada. siguiente programa, ¿eh? Pablo, que ahora, Venga. concentración, que vamos Venga. aquí al pico final. Venga, Muchísima suerte, a la Saldinos. sardina. Concentración. Sí, sí, Pepi, portavoz. sí. Venga, pues... Tiempo. Es un concejo que empieza por ya y donde se emplazaba Lucus Asturum. Llanera, ¿no? Llanera. Claro que sí. Xixurde, corre que se cría, ¿qué hace? Y Urde corre, que se cría. Que Que crece muy corre rápido. mucho o que crece muy rápido. Que crece muy Que crece rápido. muy rápido. ¿Qué niña que cumplió 60 años el año pasado y cuestiona el mundo habita el campo San Francisco? Ah, es Mafalda. Ah, Sí, claro, ¿no? claro, sí, sí. Mafalda. Muy bien. Puede ser quien declara en un juicio o lo que intercambian los atletas en las carreras de relevos. Testigo. Testigo. Muy bien. ¿El nombre de qué asturiano lleva el Centro de Biología Molecular de Madrid? Dios. ¿Severo Ochoa? Bueno, asturiano dijo. Asturiano, Severo Ochoa. Muy bien. ¿Qué alimento ofreció un negocio de Gijón a cambio de décimos de lotería de Navidad no premiados? ¿Era el roscón? No, ¿eh? Primero te ofreció un negocio de De Gijón a cambio de décimos de lotería no premiados. Bueno, sí, tira ahí. Vale, el roscón de Reyes. No. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué elemento químico con símbolo Au es conocido como el rey de los metales? Plata, es el AU. Plata. No. Esa G. Esa G. Uy. Uy, damos de los ¿De dos qué buenos. ciudad es hija adoptiva la princesa Leonor? ¿Qué ciudad es hija adoptiva la princesa Leonor? Es de Oviedo, ¿no? Tiene que ser. O No. de Sella de... No, será de Oviedo. De Oviedo. No. No, vaya. ¿Con qué muralla se hermanó la Gran Muralla China en 2007? Pues no sé, con la muralla de Lugo, con la muralla de Ávila. O ninguna. O ninguna de España. Ah, Puede pues, ser alguna muralla muy grande que haya por ahí. Y la de China. Ya, además de... No sé, vamos a decir Ávila, por decir algo. la de Ávila. No. Pues la de Lugo. ¿Qué rey de la monarquía asturiana fue conocido como el Diácono? Bermudo III. Bermudo I. Ay, Bermudo I el diácono, Bermudo III el diácono, es Bermudo, pero bueno, Bermudo I el diácono. Muy bien. Se termina la primera ronda de preguntas. Han quedado ahí 5 preguntinas. Yo estoy segura de que muchas van a salir en esta segunda ronda. Os recuerdo que tenéis botiquín. Y ahora tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Bueno, O es oro. oro, sí, Ese no- que antes nos liamos. Nos precipitamos. Si Xurde corre que se cría, ¿será que corre mucho? ¿Eso dijimos? No, dijimos que crecía mucho. Ah, bueno, sí. Que corre mucho. Sí, Vale, Y la muralla decimos vamos a hacer Lugo, sí. Vale. Y el alimento, ahí tendremos que poner el botiquín, porque tú tienes idea qué alimento puede haber cambiado. el caso es que yo lo oí. Vaya, ya, pero... Yo me acuerdo de algo que dice, venga, a los que les damos no sé qué. Ya, pero si no te acuerdas... Quilles o no sé qué, Vale, era un... ¿Y de qué ciudad es hija adoptiva la princesa Leonor? Si no es de Oviedo, que fue lo que dijimos, A ver, si por la Sí. madre puede ser Ribadesella. bueno, La madre es de Ribadesella, ¿no? como ya de Cofiño y Colunga. No, pero No, digo Ribadesella porque de hecho perdón, hay me confundía, Cofiño los y dulces otra de cosa. Leticia o no sé cómo se llaman. Las Leticias en Las Ribadesella. Decimos Ribadesella. Bueno. ¿Es ciudad? ¿Ciudad? Ribadesella. Vamos a decir que sí. Bueno, no sé, porque Tres. puede ser fuera de Asturias, ¿eh? 2, 1. Ya. Se termina el tiempo de deliberación. 46 segundos para la segunda ronda. ¿Preparados? Venga. Pues vuestro tiempo empieza ya. Vale, Bueno. las 7 es el oro. Las 7 oro. Vale. El- Si Xurde corre que se cría, Que corre muy rápido. que corre mucho. Que corre muy rápido. vamos. Sí, La muralla, La muralla, decimos, vamos a decir la muralla de Lugo. sí, solo quedan 2. ciudad.
de que... Pablo, y acuérdate alguien- del alimento, por favor. El alimento ofreció un negocio de Gijón a cambio de decimos la lotería. ¿Qué digo? Digo Ribadesella, Pablo. Venga, arriba de sella. Ribadesella. ¡No! Zaragoza. ¡Ay! No, Bueno, no. Tiene todo el sentido. mira que dijo Pablo, puede que no sea de aquí. Sí, claro, de hecho Ribadesella no creo que esté considerada ciudad, Ciudad. sino No, es villa, que ¿no? me- Algo. Llanes sí, pero Ribadesella igual no. Llanes igual es villa también. Villa de Llanes. Creo que ciudad solamente en Ciudad, Asturias, igual- Áviles, igual sí, me Gijón confundiendo, y cierto. Oviedo. Igual que Claro. la ciudad. Ay, qué pena. ¿Y qué alimento ofreció un negocio de Gijón a cambio de décimos de lotería de Navidad no premiados? Croquetas. Sí, de hecho, sí, si no te toca, sí. decían, si no te toca la lotería, Sí, sí, que al menos te sí, lleves un sí, buen sabor de sí, boca. sí, Por cada sí, décimo de lotería no sí, premiado te daban una croqueta. Sí. Pues qué pena, Pablín. Hay No que te hacer- habrá acordado hay- de las croquetas. Hay que porque soltar, hubiéramos soltar puesto el hasta que me digan, botiquín. venga. Ya. Sí, efectivamente, esa es una buena estrategia. Soltar, Que soltar. alguien empiece a decir alimentos hasta que de repente se te encienda la bombilla, Sí, ¿no? sí. En juego, 11.750 euros y están aquí las gentrificadas. Hoy era el día, ¿eh? Hoy. Hoy es el día. Además, subida importante que queréis dedicarle a alguien. Sí, queríamos dedicar la subida a Ander, que iba a ser en principio mi compañero, después cambió por Paloma. Pero bueno, aquí estamos para hacer un honor a él. Claro que sí, o sea que sois en el fondo un equipo de 3. Sí, pero si sale mal no nos responsabilizamos tampoco. A ver, no, importante. Y, Claro que sí. y tampoco repartimos y nos llevamos el pico en Claro, claro. tres. Que Ander lo sepa Pero bueno, también. al escape room del lunes puedes venir. Claro. O sea que Ander te lo dedican, pero no mucho, tampoco. No, Un beso. Un besín y ya. Me ha encantado. ¿Quién va a ser portavoz de las dos? Yo. Venga, pues Paloma, portavoz, os recuerdo que podéis hablar entre vosotras todo lo que queráis, ¿vale? Vale. Muchísima suerte, vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo del occidente que empieza por Coa y donde puedes visitar castros. Coaña. Coaña. Muy bien. Si Xurde rompió el tiesto y la cabeza, ¿qué rompió? No sé, di la coronilla. Sí. Tiesta y cabeza. Vale, venga. La coronilla. Tiesta y cabeza, No. claro, cabeza. ¿Qué famosísima edificación avilesina es conocida con el nombre de su arquitecto? El Niemeyer. Sí, el Niemeyer. Muy bien. Puede ser una distinción que se concede a los mejores restaurantes y cocineros de España y Portugal o, como llamamos al astro rey. Sol Repsol. Sol Repsol. No exactamente. ¿Cuántos años se cumplen en 2025 de la primera edición de la Vuelta Ciclista Asturias? 100. ¿Tantos? Yo creo que igual no. Igual sí, ¿eh? 100. No. 70. No. 35. Tampoco es no. Asturias. Asturias. Vale. 35. venga. 35. ¿No? ¿Qué animales suben al hombro los mozos de la canción La Romería de Víctor Manuel? Unos cabritos. Cabritos. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cómo se llama la galaxia en la que vivimos? La Vía Láctea. Muy bien. ¿Qué río actual era conocido en la antigua Roma como Astura? El Nalón. El Masiargu. El Nalón. No. ¿Cómo se llamaba la novia del oso yogi? Ni idea. Se me pilla lejísimos. A mí también. El oso yogi, no sé. La osa. No sé. Petunia. La osa Petunia. Petunia. venga. No. ¿Y qué actor asturiano ganó un Goya por su actuación en la película Solas? Javier Gutiérrez. Javier Gutiérrez. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Queda 1 minuto 17 para la segunda. Tiempo de sobra. Además, yo estoy convencida que van a salir muchas en esta segunda ronda. De momento tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotras que empieza ya. Vale, Víctor Manuel. Va los mozos cantando con los corderos al hombro. Por corderos. Corderos. Claro. Vale, te cuadra, ¿no? Sí, no sé, Víctor Manuel. ¿La ya dos? viste antes. La 2, la del tiesto en la cabeza. La cabeza. Y que si dices cabeza, igual que rompió la parte de arriba de la cabeza. La cabeza. La parte de arriba de la cabeza. Claro, porque Ah. el cabeza ya te lo Bueno, dice. Vale, la parte de arriba de la cabeza. Y luego el sol. Sol. El actor, ¿cuál es? tía. El actor, es que yo no me sé muchos actores asturianos, es que no controlo yo de eso. Lo siento mucho, pero... Ojalá Alberto Rodríguez. Vale, ¿qué río antigua Roma como Astura? Igual es. El Sella. El Sella, ¿te imaginas? El Piles, No sé, que pasa es por donde les Astura, es que tampoco hay uno que...
tenga como, o que no me di cuenta de ninguno que tenga un nombre como 3, similar. 2, No. 1. Sí, la vuelta ciclista. Se termina el tiempo de deliberación. Vale. Vamos a por la segunda ronda. 1 minuto 17, que Bien. empieza ya. 2, la parte de arriba de la cabeza. Muy bien. 4, sol. Sí, 6, cordero. sí. Vale. Quedan 4. Yo de yogi ni idea. Podemos o pero tirar vamos De la al vuelta río. ciclista, Venga, el río. río. Ah, dilo. Que lanzamos ella. Sí, de Ok. los más míticos. Sí. Vale. 8, sella. ¡No! Es el Esla. Buah, no lo saco. O sea, yo no voy a decir, oh, no. Bueno, me da un poco de pena porque ¿cuántos años se cumplen en 2025 de la primera edición de la Vuelta Ciclista Asturias? Son 100 años. Es cierto que esta va a ser la edición 67, pero se cumplen 100 años desde la primera edición, que se celebró en 1925. Entonces 100, que era un número así como redondo. Y luego quedaban otras dos del final. ¿Cómo se llamaba la novia del oso yogi? ¿Era Cindy? No sé, yo vi el oso yogi, no me hubiera acordado de este dato nunca. Yo es que nunca lo he visto. ¿Y qué actor asturiano ganó un Goya por su actuación en la película Solas? Carlos Álvarez Novoa. En juego 11.900 euros y tenemos aquí a las gentrificadas. ¿Hoy va a haber dedicatoria del pico final? Yo creo que Alejandro Sanz, Y a Nicky Jam. o a Nicky Jam, pero es que Alejandro Sanz nos va a acompañarnos en este pico, o sea que... Bueno, y Alejandro Sanz valió para que tuvierais la cantimplora, que Claro. quieras que no es una gran ayuda para el pico Claro, final. Me encanta la dedicatoria. Alejandro ahí con una de Que seguro que nos está viendo. Un beso, Alejandro. Total, seguro, seguro. Pues chicas, muchísima suerte. ¿Quién va a ser portavoz? Paloma. Yo. Venga, pues Paloma, portavoz. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo con nombre y apellido que empieza por Ta y que destaca por su vinculación a la pesca y la industria conservera. Mi apellido es con Ta. Taramundi, ¿no? Bueno, da igual, di Taramundi y ya pensamos luego. Vale, Taramundi. No perder No. tiempo. ¿Qué quiere decir que Xur de va de cacho en criba? Cacho en criba. ¿Y va de moza en moza? No sé. Ah, vale. Que va de una chica a otra. No. El techo de grao se llama igual que el ingrediente principal del pote asturiano. ¿Cuál es? Berces. Berces. No. La enciendes para alumbrar y si estás en ella es que no duermes. En las luces, ¿no? Sí, enciende. Lámpara. Es ahora mismo. La enciendes para alumbrar. Lámpara, luz. Sí, estás en ella. Bombilla. No. No es, pero vamos, bombilla. No. ¿Cuál fue durante siglos el cereal autóctono predominante en el campo asturiano? Vale, era... La anterior era vela. Bueno, pero ¿Quién fue? ¿Cuál fue el autóctono? El maíz, ¿no? el maíz. ¿Quién ganó el último supercampeonato de España de rallies? Cohete. No, no. No, es que asturiano. Yo rally cero, tía. Ya, yo tampoco. O sea que Carlos Sainz, padre. Ah, decimos cohete para tirar para Venga, casa. Cohete. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los hongos? Estudiar los hongos, lo de las setas, ¿cómo se llama? El que mira setas y todo Y a eso. mis colegas yo estoy por eso, sí, hombre, sí. Joder. Estamos fatal, ¿eh? Sí, hoy fatal. Bueno, no pienses en ello. Di oncología, que no es, pero... Joder, eso. Por hongos, pero No es para sé. el tiempo. Ongología, no es ongología. No. La Peña Vuelta a la Peña ganó el primer premio de ¿qué fiesta asturiana? No sé, del descenso en la LOM. Descenso en Alón. No. Ni una. ¿Debajo de qué árbol estaba Eloísa según el título de la obra de Jardiel Poncela? El Carballo, digo. Venga. El Carballo. ¿Qué premio de la agrupación artística gijonesa obtuvo en el 2024 la cantante Belén Rodríguez? El premio Pasionaria. No. Se termina la primera ronda de Vale, sí, menos preguntas. mal. Inspiración. Inspira, expira. Tranquilidad. Van a salir muchas. Vale. Vale, es claramente falta de tranquilidad. Vale. Tenéis que aprovechar muy bien este minuto de liberación que tenéis entre vosotras, que empieza ya. Uno, Tapia de Casariego. Hostia, es verdad. Xurde va de flor en flor. O de flor en flor, o con poca ropa. En sello. De cacho en... Bueno, esa da igual. Mira, la de la peña
Yo creo que luego me di cuenta cuando la dijimos, Ajá. lo de la peña, una peña que gane en la descarga de Cangas, el Carmen de Cangas de Narcea, Vale, la 4 en vela. en vela, ¿vale? Eh, Es que el árbol, Real Escanda. el techo, Puede ser. el techo, Enverzao, Berza, pero Enverzao, Berza, algo así, ¿no? ¿Qué más? Eloísa Limonera, no sé. algo así me suena, te lo juro. Y el agrupación premio de la agrupación artística? artística gijonesa, hay Comadre de Oro o algo así. 3, No lo sé, 2, no lo sé. 1. Ya, no sé. Se termina el tiempo de liberación, quedan 32 segundos para la segunda ronda, pero tenéis cantimplora. En caso de error diré no usad la cantimplora y Vale. podéis dar otra respuesta de esa misma y se suman 20 segundos más. Vale, ¿De acuerdo? O sea que ya no serían 32 sino 52. Aún así hay que ir ágiles. Vale. Y de las que son súper seguras. Venga, pues vuestro tiempo empieza ya. Di carrerilla. 1, Tapia de Casariego. Sí. 4, Vela. Sí, 8, el Carmen de Cangas. no usad la cantimplora. Vale, si no hay la descarga, no hay lo del nalón, ¿Qué más más teníamos? fiestes? ¿qué Pensaba más ahí. fiestes hay peñes ahí? Porque no será la Antrosiu. De la Antrosiu, por ejemplo, de Sixión. Antrosiu, decisión. No, es el Siringuelu. Ganó el premio a la mejor caseta, el segundo fue Los Vigilantes de la Barra y el tercero Los Merucos Hidreros. Sí. Ay, me da un poco de pena porque hay algunas que iban muy bien encaminadas. ¿Cuál fue durante siglos el cereal autóctono predominante en el campo asturiano? La Escanda. Es la escanda, efectivamente. El techo de grao se llama igual que el ingrediente principal del pote asturiano, que es La Berza. la berza, efectivamente. ¿Qué quiere decir que xurde va de cacho en criba? Que va de un lado para otro. Ah, Pues ya no. ¿Quién ganó el último supercampeonato de España de rallies? Lo ganó Alejandro Cachón. De hecho, hubo un podio asturiano, porque fue Alejandro Cachón el primero, Diego Ruilova quedó segundo y Cohete Suárez el tercero. Enhorabuena a los tres. Enhorabuena a los tres grandísimos pilotos tenemos en Asturias. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los hongos? Micología. pues tampoco Sí. era lo que yo pensaba. Sí, hombre, sí. No, pero no son los que van buscando setes por ahí. Ya, yo Que tienen pensaba otro eso. nombre, claro, claro. En juego 12.050 euros. Saldino, sabéis perfectamente cómo funciona esto. ¿Vais a seguir la fórmula habitual? Sí. La nueva fórmula habitual con Sí. Pepi Portavoz. Eso. Pues venga, por ello, muchísima suerte. Muchas gracias. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por sí, donde se realiza la fiesta de los huevos pintos. Cielo. Cero. Muy bien. Xixurde tiene un primo que parece un cesto maquila, como hay el primo. Muy grande. Muy grande. Sí, porque la maquila lleva un muy cesto gordo, muy grande. muy- Muy gordo, muy grande. No. ¿La fiesta de qué animal muy asturiano se celebra en la Sierra del Sueve en verano? Asturcón, ¿no? Asturcón. Muy bien. Puede ser de cordero, de naranja, roja y si la tienes muy fina te ofendes por todo. La piel. La piel. ¿Qué animal se coló en las instalaciones del aeropuerto de Asturias el pasado diciembre? ¿Un jabalí? Venga, un jabalí. No. La escultura de qué rey de la monarquía asturiana está al lado de la colegiata de Pravia. Rey de la Tiene que monarquía ser asturiana. Del rey Silo. El rey Silo. El rey Silo. Sí. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué gas forma la mayor parte de la atmósfera terrestre? El nitrógeno. El nitrógeno. Muy bien. ¿Qué nombre recibe el proyecto deportivo para traer aficionados de BTT, bicicletas de montaña, al Valle del Nalón? Que no me recibe el proyecto, pero te digo. Proyecto deportivo. Pues, ¿qué? Ven al Nalón, únete a la subida en bici, digo algo así. Nalón Bike. Nalón Bike. No. ¿Quién fue en 2024 el español más escuchado fuera de nuestras fronteras, según Spotify? El español, ¿eh? ¿Quién fue en 2004 el español más escuchado? ¿Sería Quevedo? No sé, ¿eh? Porque Bueno, como yo que no soy sí, músico... Yo iba a ir a Alejandro Sanz o algo así, pero no. Pero en 2024, ¿eh? Sí, di ese. Quevedo. No. 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 ¿Qué cultura típica en Asturias acaba de ser declarada bien de interés cultural de carácter inmaterial? La cultura sidrera. La cultura sidrera. No. La sidra ha sido declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, porque bien de interés cultural de carácter inmaterial ya lo era desde el año 2014. ¿Vale? Esto es
declarado bien de interés cultural de carácter inmaterial. Pero bueno, se ha terminado la primera ronda de preguntas, tendréis 1 minuto 05 para la segunda, pero ahora tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. ¿El animal será un perro? ¿De alguien que No está sé. y con un perro por ahí? ¿Y la cultura será la cultura vaqueira? Que yo lo de la transformación, Sí, no sé. sí, a mí Yo lo que se me ocurre descoloco, así a sí. primera tal. Oye, ¿y el español más escuchado fuera de nuestras fronteras? Oye, ¿no será un clásico tipo Rafael? Bueno, De estos que por Latinoamérica siguen triunfando. siguen ¿no? triunfando y siguen, que a lo mejor... Bueno, vale, puede ser. Puede ser. ¿Qué animal se coló? Ah, decías tú que un ¿Decía perro. un perro? Ya, es Y no que... es un jabalí, que es lo que más se cuela por ahí, que es peligroso, un perro. Porque un corzo. un ave no será, Pablo? No, pero no, una vez, bueno, o sea, marcha y no Ya, me ya, pilla ya. terrestre. Terrestre, vale. Y xurde, ¿Y xurde? El primo Si parece tiene un cesto primo que maquila. parece un cesto Y no, maquila. dijimos grande, dijimos gordo, Como ¿no? que dijimos que era gordo. ¿Cómo es? ¿Cómo es, eh? No, ¿Cómo Si es? tiene un primo que parece un cesto maquila. 3, 2, Uf. 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos allá con la segunda ronda. 1 minuto 05 que empieza ya. Vale, ¿Empezamos con el animal o por la cultura? como quieras. Venga, la cultura. La cultura vaqueira. No, usad la cantimplora. Cantimplora. ¿Qué cultura típica en Asturias acaba de ser declarada bien de interés cultural de carácter inmaterial? Eh, ¿Qué te ocurre, Pablo? A ver, la- ¿será algún baile regional? ¿Será el corre-corre o el un corre-corre? Pero bueno, eso no sé bien de si interés como una... cultural. Porque... Sí, 10, porque... Sí. Mm, ¿El baile asturiano? Digo, bueno, sí. ¿el baile asturiano? No sé. ¡No! La cultura del azabache. Ah, Qué guay, con lo guapo que es. mm, ¡Ay! nada. Bueno, nada, no pudo ser. Sí, había muchas que coinciden, ¿no? Que tenías que haberlas leído en la prensa, quizás, ¿no? Para, Sí. por ejemplo, fue una nutria Anda. la que se coló en el aeropuerto de Asturias el pasado diciembre. Nada, ni idea. Si Xurde tiene un primo que parece un cestu maquila, como lle, pues lle fatu, tontu, así. Ah, bueno, estás como un cesto. Y se dice que estás... ¿Qué nombre recibe el proyecto deportivo para atraer aficionados de BTT bicicletas de montaña al Valle del Nalón, Senderos del Carbón? Ni idea. Y por último, ¿quién fue en 2024 el español más escuchado fuera de nuestras fronteras según Spotify? Rels B. Daniel Heredia Vidal. Ah. Un placer. ¿No?